Hoy vamos a presentar el proyecto de investigación denominado La interculturalidad en las escuelas de educación básica. Los investigadores que nos acompañan es el doctor José Navarro Cendejas. Él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Ciencias Sociales por la Universidad de Guadalajara y licenciado en Desarrollo Educativo, Universidad La Salle. Profesor e investigador de tiempo completo en el Departamento de Políticas Públicas en el Instituto de Investigación Educativa del CUSEA de la Universidad de Guadalajara. Del 2014 al 2019 se desempeñó como profesor e investigador de cátedras CONACYT en el CIDE. Se especializa en la relación de jóvenes, educación, trabajo, transición, escuela, trabajo y desigualdades de oportunidades educativas. Bienvenido, doctor. Doctor Aníbal Guízar Aguilar. Doctor en Educación por la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 141. Director de la Escuela Normal Experimental de Colotlán en los periodos del 2013-2017 y del 2017 al 2021. Actualmente coordina el Cuerpo Académico de Formación ENEC, Perfil Académico Deseable de PRODEP. Las líneas de generación de conocimiento son Educación e Inclusión y Prácticas Profesionales. Entre sus publicaciones se encuentra los capítulos de libros Situación actual de profesores wixárikas en Jalisco, un análisis desde el contexto sociocultural y su formación como docente en el 2016, Políticas para la formación de docentes que atienden los pueblos indígenas en estudio en el 2019, Educación intercultural desde las representaciones sociales de comunidades estudiantil y docentes de la Escuela Normal Experimental de Colotlán, la profesión docente desde la voz de los estudiantes en formación de profesores, entre otros. Bienvenido, doctor. Doctor Jesús Olivares Lepe, académico y coordinador de programas de la Unidad 145, Zapopan de la Universidad Pedagógica Nacional. Bienvenido, doctor. Maestra Cindy Angélica Plasencia Anaya, licenciada en Trabajo Social y maestra en Investigación Educativa por la Universidad de Guadalajara, estudiante de la especialización en Estudios de Género por la Universidad Pedagógica Nacional. Ha participado en actividades de investigación y docencia en educación media y en educación superior desde el año 2008. Bienvenida. Maestra Sandra Machuca, licenciada en Educación Primaria, licenciada en Educación Preescolar, fue docente frente a grupo por 13 años y asesor pedagógico. Cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación por ICIDEM, evaluadora certificada por INE. Ha participado en investigaciones educativas nacionales e internacionales enfocadas en temas como democracia, migrantes, transnacionales, prácticas docentes, enfocada en liderazgo y gestión. Actualmente es asesor de la CEMEC. Bienvenida, maestra. Listo. Bueno, muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Vamos a presentarles un proyecto interinstitucional en el que venimos trabajando a partir de este seminario de investigación RECREA. Comentarles que esta mesa es una mesa que habla sobre interculturalidad y para ello pues decidimos trabajar en un tema relacionado con la interculturalidad en las escuelas de educación básica en Jalisco. Este es un proyecto que está en consolidación, aún seguimos trabajando en él, llevamos aproximadamente un año trabajando en este proyecto junto con la CEMEC y con los que formamos parte de las diversas instituciones que participan con CEMEC. Entre ellos, pues la Universidad Pedagógica Nacional, Unidad Guadalajara, Unidad Zapopan, la Escuela Normal Experimental de Colotlán, la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad de Guadalajara y el mismo CEMEC. Entonces, queremos presentarles estos avances del trabajo que estamos realizando, comentarles también que parte del trabajo está relacionado con la integración de recursos para poder llevar a cabo desde las diversas instituciones pues este proyecto de investigación. ¿Desde dónde partimos? Queremos comentarles pues que el sentido de la interculturalidad viene inmerso en un escenario complejo en donde la globalización aparece como un ente que pone a discutir el tema o el concepto, la interacción de los diferentes grupos humanos
y las problemáticas que esas interacciones van generando en estas realidades sociales contemporáneas. Los nuevos procesos de interacción cultural, producto también de estos procesos de globalización en donde estamos actualmente ubicados y que se ubica también la educación. Por otra parte, la divergencia en el intercambio de saberes e interpretaciones. Pareciera ser que cada uno tiene formas de comprender el mundo, una visión distinta sobre ese mundo, y va generando también una divergencia entre los grupos considerados marginados o grupos minoritarios, ¿sí? En este sentido, queremos también ampliar nuestro trabajo de estudio, no solamente enfocado al concepto del bilingüismo o de la cultura como tal, sino también integrar a estos grupos minoritarios, que son los que les van a ir dando sentido al tema de la interculturalidad en las escuelas de educación básica. Las nuevas relaciones humanas que se van estableciendo a partir de identificar a estos grupos minoritarios y que nos obligan como docentes, nos obligan como investigadores a analizar cómo están impactando las políticas educativas interculturales, también denominadas de inclusión, dentro de estas escuelas de educación básica. Los avances de la tecnología de la información y de la comunicación nos posicionan también en ese aquí, y nos obligan de una u otra manera a ubicarnos y a ubicar a nuestros estudiantes en esta reflexión sobre el papel que nos corresponde como los humanos del mundo. La reproducción lineal, en donde el conocimiento pareciera ser que es único y que el conocimiento de las culturas mayoritarias son predominantes. Y en este sentido, lo que nosotros queremos analizar y queremos discutir también está relacionado con modificar la concepción que se tiene desde la concepción del proyecto Recrea y la importancia que se tiene sobre la resolución de los conflictos producto de estas diferencias. Hemos discutido constantemente el tema el concepto de interculturalidad y hemos abordado un estado del conocimiento desde diferentes campos de investigación, desde donde nos vamos posicionando y donde vamos reflexionando el concepto, ¿no? Es un concepto que pareciera ser simple, pero cuando lo analizamos a profundidad nos damos cuenta que está muy enfocado a lo que es la educación superior intercultural, la vinculación de la teoría y la práctica, que tiene que ver con estos escenarios complejos en donde estamos insertos los docentes, el diálogo entre culturas, relacionado, vuelvo a lo mismo, en un primer momento a las culturas indígenas y en un segundo momento al concepto de multiculturalidad y posteriormente al concepto de integración educativa y el concepto de convivencia. La interculturalidad como una herramienta para la conciencia crítica, donde se reflexiona también la importancia de estos grupos minoritarios y donde además estos grupos minoritarios se posicionan para exigir los derechos que como ciudadanos del mundo y como ciudadanos de este país, pues también les corresponde. Y la educación básica intercultural, en la interculturalidad, pues también en los procesos de lectoescritura, que son como los campos más relevantes donde hemos venido identificando el concepto y desde donde nosotros vamos a partir para ir entendiendo un poquito más esta idea. Las preguntas. Ante ello, se proponen 5 preguntas de investigación, donde se consideran de manera muy importante no solamente los planteamientos curriculares que tienen que ver con las políticas educativas interculturales, donde están en juego la actividad del docente y de los directivos de educación básica. Y posteriormente, una pregunta más que tiene que ver cómo se percibe y se aplica esta interculturalidad en las escuelas de educación básica. La tercera pregunta tiene que ver con estos planteamientos institucionales que tienen que ver la interculturalidad, la política educativa en esta educación básica y, desde luego, cómo se integra esta interculturalidad en las políticas educativas y los marcos curriculares que están planteados en educación básica. Y posteriormente se plantea una pregunta más donde se pretende identificar los problemas, los obstáculos en esa aplicabilidad de estas políticas interculturales. Esas son las 5 preguntas planteadas
que están trabajándose. Bien, les comento que somos un equipo interdisciplinario y de entrada pues ahí nos da diversidad de referentes teóricos, conceptuales, y entonces el primer reto que tuvimos que afrontar fue ponernos de acuerdo sobre esas palabras centrales que iban a dirigir el estudio. Efectivamente empezamos a hablar de interculturalidad y pues los referentes, al ser muy variados, sí nos ha costado un poquito de esfuerzo tomar los acuerdos para poder hacer esos recortes teórico-conceptuales y enseguida de la realidad. Me atrevo a hacer esa afirmación porque creo que pues el planteamiento de Recrea y de la CEMEC ha permitido esa colaboración entre académicos, y que ahora también tenemos el reto de que no nos vean como expertos, como especialistas, porque a final de cuentas los que estamos aquí enfrente somos docentes que estamos laborando, pues sí, en el nivel superior, pero que también tenemos vínculo con educación básica. Entonces, tenemos como reto que esta investigación no sea nada más para generar conocimiento y que quede ahí guardado, sino que las comunidades que nos colaboren en el proyecto también recibirán retroalimentación. Es decir, estamos en la fase también de negociación con las escuelas para ver quiénes nos pueden colaborar con el estudio. En esa delimitación conceptual, por ejemplo, les comento, hice una revisión de la política en cuanto a interculturalidad, y en ella nos encontramos que en un primer momento, ya como nos lo decía Jesús, estaba más asociado a esas minorías, pero en territorios indígenas. Y entonces se hablaba mucho de la educación intercultural bilingüe, y en donde la propuesta de la educación era cómo le hacemos para que esos grupos se sumen a una cultura nacional. Y entonces se da pues ese eurocentrismo que muchos ya conocemos. Entonces, más adelante evoluciona la política, se generan las instituciones que ustedes conocen para la educación intercultural, y ahora pues no solo es que los mestizos queramos, por ejemplo, sumar a los pueblos originarios, sino cómo los pueblos originarios van a participar también hacia un modelo nacionalista. Identificamos ahora con el reto de la cuarta T, un regreso a la comunidad, y en donde se está hablando de una educación para todos, y en donde también ellos estarían haciendo sus propias propuestas educativas, no solo pues como para atender como esa separación pues entre los mestizos y otros grupos culturales. Entonces, pues digamos al momento de delimitar los objetivos de este estudio, y pues planteamos la posibilidad de que quienes nos colaboren en este estudio puedan expresarnos cómo perciben ellos la interculturalidad, porque hay mucha gente que sigue pensando que es un tema de indígenas y no es un asunto de diversidad y de atención a la diversidad en todos los contextos. Vamos en ese estudio a verificar de qué manera están presentes estas políticas educativas en esas escuelas que nos están colaborando. Luego también revisaríamos cómo se está aplicando esa interculturalidad en ese centro educativo, y entonces ellos nos estarían platicando desde la voz de los actores qué es lo que están implementando en sus escuelas, pues para implementar ese enfoque intercultural, como ellos lo entiendan. También pretendemos comparar los planteamientos curriculares que tienen los programas oficiales con lo que están pensando las escuelas. Vamos a ver hasta qué punto pues conocen esos planteamientos y cómo los están tomando y cómo lo están llevando a la práctica. Y bueno, como les decía, no es el afán de evidenciar a nadie, todo lo contrario, sino que al documentar cómo lo están viviendo ellos, se podrán armonizar las políticas educativas del Recrea con las propuestas que se están acercando. Sabemos que en los proyectos que se están realizando en este momento en todo el estado, también tiene pues ese enfoque de educación intercultural. Entonces, las herramientas que se pudieran estar generando como mediaciones entre el enfoque y la política, pues será enriquecida con las aportaciones de cada uno de ustedes. Por eso
pretendemos identificar cuáles son los obstáculos, cuáles son las dificultades que están teniendo los maestros en las escuelas al llevar a la práctica pues esas formas de pensar sobre la interculturalidad. Es cuanto. Sí, para dar continuidad a lo que ya comentaba el maestro Aníbal, respecto al marco conceptual, es importante mencionar que partimos del paradigma interpretativo fenomenológico, ¿sí? Esto porque queremos acercarnos a las experiencias de los sujetos, como ya mencionaba el doctor Aníbal, recuperando sus voces, sin caer en la banalidad que luego de pronto escuchamos mucho esto de dar voz a los sujetos. Estamos conscientes que las y los sujetos ya tienen voz, ¿verdad? Más bien en el sentido de recuperar esas experiencias, estas interpretaciones que los y las agentes educativos dan, ¿sí? Como saben, este proyecto está en construcción. Quizá en un momento dado también podamos partir del paradigma crítico, ya que se busca regresar los resultados. Quizá en un segundo momento se pueda plantear un proyecto de intervención, ¿no?, dentro del marco teórico de la investigación-acción. Sin embargo, esto pues todavía no lo sabemos. ¿Cómo pensamos a la educación? Como un proceso continuo y dinámico de las convivencias ubicado en un momento histórico, social y cultural dado, ¿sí? Es por esto que nuestro marco teórico-conceptual tiene que ver en un primer momento con hablar de civilizaciones modernas. ¿Cómo entendemos esto? Como sociedades inmersas en un proceso de globalización, ¿no? Si bien esto ha sido provechoso para el ámbito educativo y para muchas áreas, también sabemos que muchas veces, debido a este proceso, se ha como resaltado algunos grupos sobre otros, ¿no? Por eso podemos hablar de hegemonías y colonialidad. Desde los orígenes de la ciencia, como saben, ha habido conocimientos que han sido válidos y valiosos, ¿no?, aceptados sobre otros. Afortunadamente ahorita tienen vigencia las pedagogías horizontales. Entonces, desde estas pedagogías, desde estas teorías estamos partiendo, ¿sí? Es decir, entendemos que hay diversas formas de acceder al conocimiento, diversas formas de acceder a la realidad, y que hay diversos saberes, ¿no?, que no son mejor unos saberes sobre otros. Claro, respetando el rigor teórico-metodológico, ¿sí? Pero sí es importante mencionar que reconocemos la diversidad de saberes, porque justo por esta colonialidad, como ya mencioné, ha habido saberes que son excluidos. Por eso podemos hablar debemos hablar de exclusión y de la otredad, ¿no?, que es ese reconocimiento al otro. Como ya bien mencionaron mis compañeros, históricamente o tradicionalmente se ha investigado la interculturalidad como lo relativo únicamente a pueblos originarios. Esto obviamente se va a tomar en cuenta porque esto es hablar de multiculturalidad, pero también se va a hablar de diversidad en general, de migración, de diversidad cultural y de estas realidades diversificadas para poder llegar a hablar de inclusión. ¿Qué es una inclusión real? Cuando se valoran estas diferencias. No sé. ¿Quieran complementar? Bueno, a mí me toca compartir un poco las decisiones metodológicas que hemos estado tomando en el equipo. Se trata de una investigación que queremos desarrollar durante un ciclo escolar. Esto lo tendríamos que ajustar en función de si empezamos en enero o si empezamos en septiembre. Esas son decisiones que estamos todavía por tomar. Es una investigación completamente enmarcada en el paradigma cualitativo, de tipo descriptivo, interpretativo, fenomenológico, y que le va a poner énfasis en la relación entre los actores. Eso es lo que más nos interesa.
el instrumento que vamos a utilizar o la técnica que vamos a utilizar es la entrevista y los grupos de enfoque, entrevistas con directores, grupos de enfoque con maestros. Y planeamos para vincular nuestra investigación con esta estrategia de Recrea y de las comunidades de aprendizaje para la vida, en el sentido de involucrar a los participantes en la investigación para que no solamente sean sujetos de investigación, sino que sean participantes activos. Planeamos hacer 2 visitas a cada una de las escuelas que vamos a visitar, que ya les hablaré más adelante. En la primera visita, pues será la visita de recolección de datos desde el punto de vista de nosotros como investigadores, pero en esa visita invitaremos a los participantes de esas escuelas, a los que quieran, a que se involucren en la investigación como actores activos, valga la redundancia, de la investigación. Esa va a ser una invitación que haremos a los que nos atiendan en las escuelas, tanto directivos como docentes. Y pensamos ir a 12 escuelas, esa es la intención, con esta diversidad que está ahí plasmada, 2 escuelas metropolitanas ubicadas hacia el centro de la ciudad, en el área metropolitana de Guadalajara, 2 ubicadas en la periferia. Luego iremos a poblaciones de menos de 100,000 habitantes y 2 escuelas más o menos céntricas y 2 escuelas periféricas, contemplando escuelas multigrado y escuelas de organización completa. Y también, desde luego, no podíamos dejar de lado escuelas en ámbitos rurales, tanto indígenas como mestizos. ¿Sí? Siguiente. Y como les decía, la investigación se hará con estas 2 técnicas y hemos construido un instrumento basado en 4 dimensiones. Hablar dentro de las entrevistas y los focus group, hablar de las políticas educativas y la interculturalidad, de la interculturalidad específicamente en educación básica, de los planteamientos institucionales en torno a la interculturalidad y de cómo es la vida institucional con respecto a la interculturalidad. Hasta el momento hemos hecho una serie de entrevistas como pruebas piloto para ir validando el instrumento, que más o menos ya lo tenemos validado desde nuestro punto de vista, ¿no? Como que las preguntas funcionan. Los hicimos de manera virtual por la premura del tiempo, nos hace falta probarlos ya en campo, pero estamos satisfechos con esa parte que hemos desarrollado. Ahora falta que lo implementemos ya en las 2 escuelas, y eso es lo que hace falta. Muy bien, gracias a mis compañeros. Bueno, en esta primera parte ellos nos compartieron sobre la temática que estamos abordando, los planteamientos, la forma en que estamos construyendo este marco metodológico, epistemológico, pero hay otro factor que me gustaría platicarles a todos sobre cómo nos está dando sentido a nosotros como personas que nos dedicamos a la educación y que estamos interesados en hacer investigación, pero no solamente hacer investigación por hacerla o por tener un reconocimiento académico, sino que estamos haciendo investigación con otro enfoque. Como se comentó en un inicio, estamos en un proyecto que se llama Seminario Permanente de Investigación. Este proyecto busca generar estas nuevas rutas para acercar la investigación a las escuelas. Recordar que la investigación se genera desde las escuelas, desde la vida de las escuelas. Y es así como estas temáticas que estamos abordando, nos interesa primero saber cómo lo están viviendo para poder ir, que los usuarios, que son las escuelas, usen esa información para ellos. Y no solamente para publicar, sino para generar otro tipo de dinámicas, otro tipo de acercamientos hacia la investigación. Y que no se vea como algo lejano. ¿Quiénes de ustedes ven a los investigadores, ustedes están en las escuelas y dicen, pues él viene, él habla desde un escritorio? Y de verdad, o sea, pareciera que sí, pero realmente de donde viene la información, de donde viene todo el bagaje, es en la vida de las escuelas. Es por eso que nosotros estamos intentando, estamos construyendo este ejercicio, esta investigación a partir de otros nuevos paradigmas. Y es así que, bueno, esto nos da significados nuevos, nos hace
cambiar muchas formas en las que hemos estado trabajando de manera institucional, desde nuestros lugares de trabajo. Como ya se mencionó, somos personas, si se fijan, con trayectorias muy diferentes en muchas cosas. Somos personas que hemos tenido trayectorias y experiencias, algunas más, otras menos, pero aquí tenemos una relación horizontal, que eso es algo que quiero destacar. Aquí nadie es más que nadie. Sí, eso sí, la experiencia de unos nos ayuda a construir con otros. Y ese es un reto también para nosotros. ¿Cómo vamos construyendo? ¿Cómo le estamos dando sentido a nuestra nueva forma de hacer investigación? Y más que presentarles la temática el día de hoy, queríamos presentarles esto, ¿no? Cómo nosotros desde esta perspectiva estamos generando conocimiento, estamos generando nuevas rutas, estamos acercándonos y quedándonos en las escuelas para que las escuelas no solamente sean los objetos de estudio, sino que exista otro tipo de relación con ellas. Y esto pues nos ha generado retos, muchos retos. No crean que ha sido fácil, ha sido un camino bastante complicado porque es desde cómo nosotros fuimos concibiendo, bueno, somos investigadores, estamos aquí porque queremos hacerlo, nadie nos paga por hacer eso. Realmente es algo muy, ahora sí, nuestros tiempos libres, nuestros tiempos que estamos generando entre nosotros y para ponernos de acuerdo en hacer una reunión virtual. La virtualidad, eso nos ha ayudado, ¿no? Porque mis compañeros son de Ocotlán, otros la ciudad es muy grande y unos estamos acá, otros estamos allá y ahorita dijimos, ya nos estamos viendo ahora sí frente a frente y en vivo, ¿no? Entonces, esa es una de las situaciones muy ricas también de este trabajo, los retos que estamos enfrentando para juntarnos, para reunirnos, para ponernos de acuerdo desde nuestras perspectivas, para buscarnos y esto que vamos a generar ahorita es una base que nos va a llevar a generar una red, ¿sí? Una red de investigadores que nos ayude también a sumar y que nos ayude a construir. Y este es el inicio, lo que les estamos presentando es el inicio de algo que vamos a presentar, yo espero en el siguiente año, ya como ya más maduros, consolidados y claro, es un trabajo de voluntad, porque cada uno de nosotros queremos hacer investigación, nos interesa hacer investigación, pero con otro enfoque, ¿sí? Sin descuidar nuestras instituciones, porque pues eso no lo podemos evitar. Nuestras instituciones son nuestras instituciones y eso es lo que les presentamos el día de hoy. Les agradecemos mucho y bueno, yo creo que pasamos al momento de las preguntas. Sí, gracias. Quisiera antes de iniciar con lo de las preguntas, hacer mención que nos acompaña también el doctor Gregorio Quesada, actual director de la Escuela Normal Experimental de Colotlán. Bienvenido, doctor. Gracias. ¿Alguien del público que tenga alguna pregunta? Alzar la mano. Ahorita le damos el micrófono, maestro. Nomás enfatizar en lo propuesto. En lo personal me ha tocado la experiencia de ver documentales y es en serio desde el lenguaje. Las personas, nuestra parte indígena, establece un consorcio de partir desde el sustantivo, desde el objeto, soy una parte del todo, en donde se despersonalizan. De hecho, los monarcas no eran uno, se tenían que poner de acuerdo quién podía ir al frente. Al fin de cuentas, de decir que desde Tenochtitlán había 3 dirigentes y solamente uno que estaba a la cabeza. Estamos hablando de que esta colonización establece que hemos cambiado ciertas estructuras y lo hemos estratificado principalmente desde el clasismo, en donde primera barrera va a ser el mestizaje y ahora tenemos que darnos cuenta de que hay diferentes formas de aprender, si es desde el proceso, si es a través del resultado, si es a través de las experiencias y que muchas veces nos damos cuenta de que para otras personas tienen otros significados.
Cuando estamos dentro de una escuela, sabemos que hay 3 tipos de lenguaje: lenguaje científico, lenguaje de la asignatura y el lenguaje común. Y de pronto tenemos que aterrizar con el estudiante la parte de darle significado de ese aprendizaje, llevarlo a su comunidad y desarrollarlo para un buen desarrollo. De nuestra parte debemos estar muy abiertos y dar estos espacios. Desafortunadamente, en la cuestión de dar una calificación nos reestructuramos y tenemos todo tan esquematizado que casi ocupamos otro pupitre entre lo que calificamos que es el rendimiento en un elemento de la asignatura, lo que aportó el estudiante y lo que aprendió realmente en todo ese tiempo. Es nuestro material, es el material con el que cuenta el estudiante y dosificamos, aunque sea en cuestión de actividades de creatividad, actividades de alguna manera de gimnasia mental, pero se establece de que debemos dejar un espacio abierto tanto para que ellos comuniquen cuáles son sus necesidades reales y cuáles son las costumbres necesarias para llevarlas a cabo y cuáles son las que interrumpen con la dinámica escolar, para poderlos integrar e ir cambiando con el estudiantado, con el grupo, con la escuela y llevarlo a bien a los fines que se han manejado. Cuál sea el Recrea Challenge es un buen ejemplo en cuestión de proponer actividades que reduzcan la violencia, pero hay mucho más que hacer para enriquecer nuestras escuelas. Gracias, gracias maestro por su comentario. ¿Tienen algún otro comentario o pregunta? ¿Qué tal? Buenas tardes. Tienen en su proyecto muy bien delimitado los centros de trabajo a los que planean aplicarlo. Sin embargo, en la presentación me gustaría saber si ya tienen pensado el nivel al cual van a enfocar su proyecto, porque lo manejan como educación básica, pero bueno, la interculturalidad no se vive igual en preescolar, en primaria o en secundaria. Y si ya lo tienen delimitado, me gustaría saber la razón por la cual se enfocaron en ese nivel. Gracias. Pues sí, estamos en ese proceso de la delimitación del objeto de estudio y hemos debatido un poco sobre la condición que tenemos. Tú sabes que se tiene que hacer gestión para la investigación y entonces hemos encontrado pues mayor apertura en educación primaria. Entonces posiblemente lo focalicemos nada más a educación primaria. Es interesante esto. Yo les citaba el ejemplo de los proyectos que recientemente pues están aplicándose en ese contexto. Sin embargo, en esa fundamentación de las prácticas, ahorita escuchaba con atención el comentario del compañero para tratar de descubrir como cuál es el enfoque que él promueve entre sus alumnos, ¿no? Y, por ejemplo, nosotros no queremos como sesgar el estudio para que los participantes nos dejen ver su pensamiento. Por ejemplo, yo pudiera decir que en algún momento, pues, tenemos que llegar a que la interculturalidad madure y que nos conozcamos como que todos somos diferentes. Y entonces la función del maestro no es estandarizar, como lo hemos hecho muchos, sino mediaciones para que esa persona logre el desarrollo desde sus saberes. Y entonces, ¿qué mediaciones se tendría que estar implementando para el nosotros y el maestro entendido quizás ya ahora pues como un colaborador, ya ni siquiera como un guía, como muchas veces se estuvo manejando pues en el paradigma del constructivismo, ¿no? Entonces, pero estas cosas no queremos nosotros sesgarlas, queremos que emerjan del propio estudio y por ello pues creemos que en básica ya hay maestros que nos externaron interés de que quieren que vayamos a sus escuelas y que quieren colaborar con el proyecto. Entonces, si hay interés en otros niveles, por supuesto que podemos también hacer un ajuste. Estamos abiertos a sus participaciones. Ok, gracias. Gracias, maestro. ¿Alguien más? ¿Qué tal? Buena tarde a todos. Dentro de las características de la interculturalidad, ¿qué pretenden ustedes aportar a la educación básica
considerando el crecimiento de los alumnos, las situaciones personales de cada uno de ellos, las escuelas que escogieron, ¿qué consideran ustedes como resultados que pueden aportar al crecimiento o al futuro o al mejoramiento de la recepción de los aprendizajes? Bueno, parte de las discusiones que hemos estado llevando a cabo, pues están relacionadas precisamente con lo que buscamos aportar, ¿no? Primeramente, consideramos que la política educativa intercultural en los planes y programas de estudio se plantea de una forma interesante y en algunas ocasiones la consideramos clara. Sin embargo, queremos conocer si realmente está siendo interpretada de manera correcta por los profesores, si hay una concepción y si esa concepción puede generar a lo mejor una aportación desde el propio docente, que es el que la vive cotidianamente. Entonces, queremos conocer esa vivencia porque también creemos y partimos del supuesto de que la experiencia que tienen los profesores en el uso y aplicación de la interculturalidad puede sumarse también a estas políticas, ¿no? Entonces, necesitamos primeramente conocerla, necesitamos interactuar con los profesores, con los directivos, para que a partir de ello podamos consensar sobre si esa política es pertinente o si requiere alguna adaptación a partir de la recuperación de saberes de la propia práctica docente. Agradecido con su respuesta, muchas gracias. Quiero abonar un poquito a la respuesta. Como parte pues de los hallazgos que se esperan en este estudio, pensaríamos como impactar en 3 momentos diferentes. Número 1 sería en las escuelas que están colaborando. O sea, en esa reflexión pues tendrán que revisar cómo están interpretando la interculturalidad y en esa reencontrarse pues se van a dar cuenta que hay otras alternativas, otras formas de ver la interculturalidad. Entonces creemos que podemos acercarles algunos materiales para que revisen estas otras alternativas y entonces de ellos emerjan algunas propuestas para llevarla a la práctica. Luego, al documentar estas experiencias, estas informaciones, pues ponerlas a dominio público y que no se guarden. Y entonces que los tomadores de decisiones pues tengan estos otros referentes desde los contextos, pues para que sepan cómo es necesario hacer ajustes a las mediaciones para operar ciertas políticas. Y entonces creemos que también va a ser una información muy útil para los tomadores de decisiones. ¿Tenemos a alguien más? Había visto, creo que era una mano levantada. ¿Ninguna otra? La maestra. Bueno, felicito al grupo de investigadores, muy buen trabajo de la interculturalidad, tema que a mí también me interesa. Pero la pregunta va enfocada a este último punto que decía lo que nos ha significado el trabajo de investigación y el ponerse de acuerdo. Creo que es importante en este caso reflexionar si habría algunas estrategias para generar recursos que permitan llevar a cabo ese trabajo y que haya un trabajo permanente, no solamente que tenga que ver con el interés y la convicción y el esfuerzo para seguir trabajando, para que a final de cuentas tenga todo un seguimiento y que efectivamente esta línea de investigación que sería en formación lleve a que no solamente quede en este periodo de gobierno, sino que trascienda y que efectivamente los docentes de nivel básico tengan esa oportunidad y que sigamos formándonos como investigadores, pero sobre todo con el apoyo presupuestal, porque si no, pues se quedaría como una situación sí importante, porque es muy importante, pero digamos sin esos recursos y quedaría pues digamos inconcluso en algunos casos cuando la gente no tenga, como oía en la otra conferencia,
el ingreso suficiente, tanto de recursos materiales, económicos, humanos, para llevar a cabo investigaciones tan importantes que la educación básica merece tener esos resultados, pero sobre todo saber qué se va a hacer con esos resultados y transformar en cierta medida y desde nuestro contexto la educación en México. Esa sería como una pregunta. Bueno, es muy interesante lo que plantea, maestra, porque efectivamente de bonitas, digamos, intenciones estamos llenos todos, ¿no? Pero cuando no hay un recurso de por medio, pues ahí las cosas se empantanan. Yo les soy muy honesto, estaba un poco escéptico de que este proyecto fuera a avanzar porque aquí no tenemos ni un peso adicional a nuestro salario y a nuestro tiempo como académicos. Ha sido parte de nuestra voluntad que nos hemos juntado y que hemos avanzado en este proyecto, pero no nos han dado ni un peso de recursos. Entonces yo estoy totalmente de acuerdo en que tendríamos que avanzar hacia eso, que las propias autoridades tomaran conciencia de la importancia de invertir en investigación, ¿sí? Porque no basta con querer hacerlo, sino hay que ponerle recursos, ¿no? Desafortunadamente estamos actualmente en un contexto en el que el apoyo a la investigación ha sido muy reducido, ¿no? Hablando del apoyo a las universidades, por ejemplo, anteriormente había un fondo de investigación educativa que gestionaba el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación junto con la Secretaría de Educación Pública, y entonces los investigadores concursábamos por recursos y nos financiaban investigaciones. Ahora eso está completamente desdibujado. En el CONACYT hay un solo fondo de investigación, que es el fondo de los problemas nacionales, en donde todos entramos de todas las disciplinas y bueno, es muy poco lo que se está dando actualmente, ¿no? Entonces sí, a mí más que una respuesta, yo me uno al comentario y a la llamada a que las autoridades tomen conciencia de esto, ¿no? El espacio del seminario de Recrea creo que es una buena punta de lanza para decir, miren, aún sin recursos estamos avanzando. Ahora imagínense qué pasaría si le ponemos, no demasiado, aunque sea un poco de recursos, para poder hacer más investigación y para poder involucrar a los profesores en las escuelas, eso que es fundamental, ¿no? Pero bueno, ahí queda más que la respuesta, la inquietud y la petición también que yo hago. ¿Alguien más con algún comentario? Tenemos a dos compañeras. Hola, buenas tardes. Me gustaría saber de cada uno cuál ha sido el mayor obstáculo con el que se han encontrado para seguir con este proyecto. El que dicen, esto ha sido, pero el proyecto lo vale y me gustaría seguir. Bueno, como lo comentábamos al principio, uno de los grandes retos ha sido el poder socializar, poder ubicarnos temporalmente, ¿no? Cada uno somos de instituciones distintas, algunas instituciones muy similares, pero aún así con ciertas diferencias. Pero creo que el gran reto es, como bien lo decía José, el comprometernos con el trabajo, el aportar desde los recursos institucionales con los cuales contamos, esos pocos recursos de los cuales disponemos. Bien lo decían también, el seminario Recrea ha sido un medio que primero nos integró como colectivo, y al integrarnos y presentarnos la idea, ¿sí? Todos estábamos así como renuentes de decir, ¿y ahora qué es esto, no? O sea, ¿para qué nos va a servir? ¿Para qué nos quiere? ¿Para qué nos están citando? Y cuando nos plantean el proyecto Recrea, creo que también ese fue un elemento que nos ayudó a consolidar la idea y ver que cada uno estábamos compartiendo desde diferentes escenarios un mismo proyecto que podíamos integrar, ¿no? Y entonces al poderlo integrar, a poder socializar, se construyeron las mesas de trabajo, y resulta que cuando empezamos a dialogar, los que estamos en esta mesa, pues hablábamos del concepto de interculturalidad, hablábamos del concepto de inclusión, hablábamos del concepto de convivencia, y entonces eso fue lo que ayudó y favoreció, ¿no? Y lo demás se ha ido sumando con las aportaciones individuales que cada uno le está haciendo, sus tiempos, el poder integrarlo. Y además debo de reconocer que Sandra ha sido una persona que ha estado muy atenta
porque ha sido la que coordina las reuniones, ¿no? Todas las reuniones o la gran mayoría son virtuales, incluso en el trabajo del seminario, en el caso de los compañeros que son de Colotlán, han estado de manera muy recurrente y todo lo ha sido virtual precisamente por las dificultades de la distancia, de la ubicación donde se encuentra. Entonces, a pesar de que ha sido una dificultad, también esa variedad de conocimientos, de los contextos diversos, nos ha ido ayudando a ir consolidando el proyecto. Entonces, estamos convencidos de que vamos por buen camino, vamos un poco despacio, pero creo que los pasos que vamos dando son pasos muy sólidos. Una pregunta más. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, voy a tratar de estructurar un poco mejor mi pregunta, pero yo entiendo, por ejemplo, que esta investigación es, digamos, permanente, es un grupo de investigación permanente, y me gustaría saber, por ejemplo, a qué tanto aspiran, o sea, cuál es el impacto al que ustedes, valga la redundancia, aspiran llegar o tener después de ese año de trabajo. ¿Qué tanto van a seguir sondeando esas poblaciones con las que trabajaron para sacar como las ventajas más posibles y poderlas documentar? Por ejemplo, mi tema de investigación de mi tesis es de la sana convivencia. Para ello, pues necesito trabajar la interculturalidad y ese tipo de conceptos, ¿no? Y pues investigando encontré una donde trabajaban con una comunidad de niños indígenas con los Wayuu, si no mal recuerdo es en Colombia, en donde utilizan la interculturalidad para promover la convivencia a través del juego, y en los resultados fue que el juego que ellos utilizaban en su comunidad era más efectivo que enseñarles juegos que traían, por ejemplo, de fuera o de alguna otra comunidad, aunque fuera del mismo país. Bueno, mira, espero contestar la pregunta. Lo que aspiramos, y allá me complementarán mis compañeros, es de que esta investigación sea útil, que tenga la utilidad para los usuarios, que serían educación básica en un inicio, que tenga esta vinculación, esta oportunidad de generar un conocimiento vinculante. Por ejemplo, en alguna ocasión platicamos, bueno, es que también en las normales hay ya investigación, entonces ellos tienen que titularse con algo. Entonces, ¿qué pasaría si este tema sea la base para generar nuevas líneas o nuevas temáticas de problemáticas que ya están ahí o que se quieran buscar? Entonces, nosotros lo que queremos es que sea útil, que sea vinculante, que se genere una red de investigadores que así como nosotros somos muy diversos, también la gente que se integre también tenga esa oportunidad, ¿no? Integrar, generar nuevo conocimiento y aprender de esto. Nosotros estamos aprendiendo y desaprendiendo de algunas otras cosas, quiero decirte, o sea, desaprendemos y aprendemos, y ese es un proceso. Entonces, aspiramos realmente a eso, a que sea útil, que la investigación no se quede solamente en publicaciones y ya, sino que nos genere más. Bien, pues si bien de alguna manera estamos reunidos en este equipo por buenas voluntades, tenemos también respaldos institucionales. Y en este caso, por ejemplo, además de las escuelas de las que tenemos origen, está la CEMEJ, Comisión Estatal para la Mejora Continua en Jalisco, y el seminario no somos nosotros, o sea, somos el equipo 4. Son varios equipos y se tienen varias temáticas. Entonces, sin duda, a pesar de que cambie la política estatal o que continúe, yo creo que las experiencias que se están documentando se convierten pues ya en acervos de bases de estado de la cuestión y que de alguna manera pues ya perduran con el paso del tiempo. Voy a pensarlo nada más, por ejemplo, en la trascendencia pues de una publicación. Sin embargo, somos personas que nos hemos encontrado y reencontrado en diferentes espacios. Entonces, tenlo por seguro que este es uno de muchos proyectos que vamos a tener como amigos, porque creo que eso es un factor importante para hacer investigación, algo que nos reúna y en este caso pues es el lazo. Estoy seguro que este proyecto va a trascender y que vamos a también a coincidir en otros espacios. Gracias.
Gracias. Pues les damos un fuerte aplauso a los panelistas. Les vamos a dar su reconocimiento al doctor José Navarro Cendejas, al doctor Aníbal Huizar Aguilar, al doctor Gregorio Quesada, al doctor Jesús Olivares Lepe, a la maestra Cindy Angélica Plasencia Naya y a la maestra Sandra Machuca. Muchísimas gracias por su participación y agradecemos al público que nos acompañaron de manera presencial y en línea por su disposición y participación. Gracias.